Auditorio amable, como siempre, aquí su amigo José Rómulo Félix Gastelum, tratando de comentar algunas cosas relativas a los tiempos del noroeste que están condensados en un librito muy humilde y muy modesto que tiene una intención únicamente didáctica que se llama Sonora de la Prehistoria del siglo XXI en pocas palabras, y que ahorita estamos en el proceso de la Guerra de Independencia, que propiamente en el estado de Sonora no tuvo repercusión como con luchas independentistas, ya que José María González Hermosillo, el comisionado de Hidalgo, para expandir el movimiento de independencia en el noroeste, únicamente llegó hasta delante de Mazatlán, San Ignacio Piaxtla, donde fue derrotado. Inclusive ahí tienen el pendón, o sea, la bandera que traía, que es una imagen de la Virgen de Guadalupe, en un lugar que se llama La Labor, ahí cerca de San Ignacio Piaxtla. Pero ahora vamos a tratar qué sucedió en Sonora a partir de 1821, en que se firma el Plan de Iguala, por medio del cual un representante del gobierno español, Agustín de Iturbide, pacta la paz con los guerreros de la independencia que todavía estaban operando, como lo eran Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y algunos más. El hecho es que en Sonora, a partir de la firma del Plan de Iguala, que es por el cual se viene la paz en 1821, en febrero, se crea la bandera, los tres colores, el ejército trigarante. Quien primero recibe ese impacto es el Rosario, Sinaloa, que era una ciudad importante, que era una localidad importante, minero, comercial, en el sur del estado de Sinaloa, Rosario, y ahí se jura por primera vez, creo que en el mes de julio, algo por el estilo, de 1821, el Plan de Iguala, por el cual consumábamos la independencia entre México hoy y el Reino Español. Aquí en Sonora, el día 6 de septiembre de 1821, 6-7 de septiembre, el gobernador intendente general brigadier Antonio Cordero, que estaba al frente de la autoridad virreinal, cuando viene la consumación de la independencia en 1821 en todo el país, prácticamente no hubo los funcionarios españoles continuaron, muchos de ellos en sus puestos. Sin embargo, Antonio Cordero, que era una persona ya de casi 70 años, él había sido gobernador ya de Texas, varias veces, gobernador de Coahuila, un hombre, y había llegado a Sonora en 1813-14 como gobernador intendente, ya tenía sus 7 años en Sonora, o 7, 8 años, y al venir la consumación de la independencia, el Plan de Iguala, el teniente coronel Antonio Narbona acepta y jura el Plan de Iguala, era el comandante militar, y el general brigadier, que era el intendente, gobernador intendente y también militar, decide no jurarlo, el Plan de Iguala, en ese septiembre de 1821, estamos viviendo ahorita el mes de septiembre, y renuncia y se va por la sierra para la ciudad de Chihuahua. Y deja en el mando militar al teniente coronel Antonio Narbona y en el mando político como gobernador intendente al señor Ignacio de Bustamante. En ese tiempo, estamos hablando de 1821, para 1824 ya se da la creación del Estado de Occidente, el Estado interno de Occidente, Estado libre de Occidente, formados por los hoy Sonora y Sinaloa, que tenía los siguientes distritos o departamentos: el Rosario, Culiacán, el Fuerte, y en el hoy Sonora, San Miguel de Orcasitas y Arizpe. El primer gobernador
del estado de Occidente es el arispense Simón Elías, militar, Simón Elías, y el vicegobernador fue el señor Francisco de Iriarte, un minero muy importante de Cozalá, en Sinaloa, que ocupa la vicepresidencia. En 1827-26 se da un levantamiento de indios yaquis y mayos capitaneados por Juan Banderas, mismo que un año después es sofocado, y hasta el 1829 se vuelve a dar otro levantamiento con indígenas, ahora combinados con pimas y combinados con ópatas, que traería también para la derrota de los indígenas, la muerte de Juan Banderas, y se crearía una ley especial para los caciques, capitancillos o generales de las etnias en el Yaquimayo, que se llama una ley especial para el gobierno de los ríos y que les daba la oportunidad de tener un subsidio por parte del gobierno y todo lo demás. En esas fechas, del punto de vista socioeconómico, los lugares importantes en ese estado de Occidente, formado por Sonora y Sinaloa, era evidentemente el Rosario, Culiacán y Álamos. Por el otro lado, en el lado norte, en el lado de Sonora, hoy Sonora, estaban pues Arizpe, El Pitic, Ures y así por el estilo. La gente se dedicaba en actividades mineras principalmente y en actividades ganaderas, agrícolas y también comerciales. La historia del estado de Occidente, que va de 1825 a 1830, tenía dos legislaturas, la de Sinaloa y la de Sonora. Había diputados por Sinaloa, había diputados por Sonora, diputados locales a la legislatura. Era la misma legislatura, era una sola legislatura, pero había diputados de los dos estados. Y se la pasaban regularmente peleando, ¿no? Muchos conflictos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Sinaloa recibía las mercancías por el puerto de San Blas, en Nayarit, lo que lo llevaba al Rosario, Sinaloa, y eso le daba mucha importancia. Y en Sonora, pues, estaba muy lejos el puerto de San Blas, y evidentemente, pues, tenía que encontrar una solución económica para tener la posibilidad de, en un momento dado, competir. El Estado llegó a decir, tienen que ser dos estados, el estado de Occidente, Sinaloa y Sonora. Y eso se dio a raíz del 13 de octubre de 1830, en que quedan convertidos en los dos estados. Y una cosa curiosa que no es muy conocida, fíjese que lo que es la región del Mayo, entre lo que es el distrito de Álamos o la región del Mayo, por su río, voluntariamente decide separarse de Sinaloa, o sea, del Partido del Fuerte, y convertirse en sonorense adherido al partido de San Miguel de Orcasitas. O sea que los que son originarios del Mayo, voluntariamente en 1830 se separan de Sinaloa y a partir de esa fecha somos sonorenses. Independientemente de que había muchos recursos aquí, se empiezan a dar una serie de hegemonías o de una serie de grupos de gente fuerte económicamente, tanto peninsulares como criollos, que habían acumulado por la minería sobre todo grandes fortunas, y en el hoy Sonora podemos mencionar a la región de Arizpe con actividades de orden minero y de orden ganadero, y sobre todo porque ahí era la sede del gobierno y estaba la sede también de la comandancia militar, sobre todo porque había muchos conflictos con indígenas apaches, algunos yaquis y cosas por el estilo. En la parte sur del estado se dedicaban a la minería, a la ganadería, agricultura y comercio,
en lo que es la zona de Álamos, que ya hemos mencionado, o sea, en el Mayo. Y en la parte central estaban evidentemente la hegemonía de el Pitic, Hermosillo desde 1828 ya, Ures, evidentemente Guaymas, y las cuencas de los ríos Sonora y Moctezuma. Los alamenses tenían excelentes tierras que aprovechar de los ríos Yaqui y Mayo, pero había conflictos con los indígenas y no las podían aprovechar todavía. Sin embargo, en la parte central, lo que es del río Sonora, todo esto, no había problemas con los ópatas ni con los pimas bajos, que había prácticamente son la base del mestizaje en Sonora, o sea, de la combinación de europeos y naturales de aquí. Y en la parte propiamente se daban conflictos entre hombres fuertes. Aquí es donde empezamos a ver las consecuencias de la consumación de la independencia. ¿Qué fue la consumación de la independencia en 1821? Que México se separa de España y se convierte en un país nuevo. Y en ese país nuevo empiezan a fluir las fuerzas que siempre habían estado presentes, las mismas que provocaron conflictos grandes en el estado de Occidente entre Sonora y Sinaloa, que son las logias masónicas. Juan Manuel Riesgo, diputado sonorense, representaba al rito yorquino, y Francisco de Iriarte, el rico minero de Cozalá, Sinaloa, representaba al rito escocés. Entonces, entre estas dos luchas, de estos dos partidos, que después se van a convertir los yorquinos propiamente en admiradores del federalismo, o sea, de estados libres y soberanos confederados o juntos en una nación, o del centralistas que pretendían que todo se dirigiera desde la Ciudad de México, formando departamentos que únicamente le reportaban, pero que no mandaban realmente. Entonces, en ese proceso que estamos hablando ya de 1800, por ejemplo, Sonora como estado nace en marzo de 1831, con capital en Hermosillo. Sin embargo, en 1832, la gente de Arizpe, combinado con los fuertes de Álamos, se llevan la capital a Arizpe. Y luego, en 1838, después de varios intentos de hacerla volver a Hermosillo, el hombre fuerte, y que eso lo tocaremos con mayor amplitud el próximo programa, Manuel María Gándara, el general Manuel María Gándara, se traería en 1838 la capital de Arizpe a Ures, que después, primero ilegal y después se haría legal, y esto va dando una serie de pugna, de luchas que ocuparían la primera mitad del siglo XIX, pero esto lo veríamos la próxima vez. En esta ocasión yo creo que más o menos hemos dado un avance de lo que sucedió a la consumación de la independencia a partir de 1821. En 28 de septiembre entra el ejército trigarante a la Ciudad de México, un día después se firma el acta de independencia y evidentemente todo eso traía una serie de consecuencias que las analizaremos a partir de la semana que entra. Cada día vemos que más gente se quita el tiempo y nos lo dedica para tratar de ahondar un poquito en nuestra historia regional, que es tan importante porque esto nos explicaría y poco a poco nos va dando pie para pensar cómo somos los sinaloenses, cómo somos los sonorenses, y para eso sirve la historia, para enseñarnos qué pasó y qué puede en un momento dado el futuro deparar. Muchas gracias a todos y como siempre, lo mejor.